Argentina, 1810. Mientras el país nace entre guerras, intrigas y caudillos, otro nacimiento marca la historia sin que nadie lo sepa todavía. Un chico del norte, del Tucumán profundo, va a escribir la Constitución, sí, pero también va a escribir su exilio, su furia y sus propias reglas. Juan Bautista Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, hijo de un comerciante vasco y una criolla local. Su padre, Salvador Cayetano, fue veterano de las invasiones inglesas y colaborador de Manuel Belgrano, pero falleció en 1822, dejándolo huérfano a los 11 años bajo la tutela de sus hermanos mayores. El joven Alberdi creció entre las leyendas patriotas de mayo del 1810, formándose en un ambiente familiar que valoraba el ideal de la patria. Se mudó a Buenos Aires gracias a una beca de la provincia en 1823, pero detestó la rigidez escolar y abandonó sus estudios en 1824. En esos años, en vez de cátedra formal, su educación ocurrió al ritmo de los sonetos y las partituras. Se apasionó por la música e incluso compuso piezas para piano, guitarra y flauta. Con solo 22 años publicó su primer libro, El espíritu de la música, 1832. Un ensayo que ya mostraba a un joven que prefería aprender por sí mismo antes que acatar métodos ajenos. Entre escapadas de clase y conciertos clandestinos en patios porteños, Alberdi forjó su personalidad inquisitiva. En 1832 regresó a Tucumán para obtener el título de bachiller en leyes y dedicó un folleto al gobernador local Alejandro Heredia, titulado Memoria descriptiva sobre Tucumán. Aunque aquel texto era un elogio al poder provincial, también mostró rasgos de su estilo. Lenguaje claro, crítico y directo. De regreso en Buenos Aires, se rodeó de jóvenes talentosos como Marco Avellaneda, Vicente López, Esteban Echeverría, y se incorporó en 1835 al Salón Literario de Marcos Sastre, refugio de ideas liberales que rehusaban la pelea federal unitaria en favor de la democracia naciente. Allí editó su tesis juvenil, Fragmento preliminar al estudio del derecho, 1837, y lanzó la revista La Moda, un experimento literario sobre costumbres europeas escrito con el seudónimo Figarillo. En estos comienzos críticos, Alberdi ya apuntaba sus cañones. El arte, la moda, la cultura, todo pasaba por su mirada aguda, disfrazada de bohemia porteña. Era un liberal irreverente, en sintonía con la élite ilustrada de la Revolución de Mayo, pero con el instinto travieso de un rockstar intelectual del Río de la Plata. Alberdi encontró en la redacción frenética de textos su vocación formal. Tras soltar la moda, en 1834 viajó de nuevo a Córdoba para rendir exámenes y obtuvo su bachillerato, aunque el título formal de abogado debía esperar aún, requiere estudios prácticos adicionales. De vuelta en Tucumán, aprovechó para cultivar contactos locales y colaborar con el gobernador Heredia, que le ofreció habilitarlo para ejercer mediante decreto. Así, el muchacho que había dejado clases a los 14 terminó erigiéndose en un profesional joven que ya sabía lo que le esperaba. La política criolla, las ideas de libertad económica y el constitucionalismo serían su próxima gran obra. A fines de 1835, con apenas 25 años, Alberdi regresó a Buenos Aires decidido a jugar fuerte. Se integró al vanguardista Salón Literario de Sastre, un hervidero de liberales jóvenes que soñaban con rehacer la República a su imagen. Ahí compartió ideas con Juan María Gutiérrez, José Mármol y Miguel Cané, padre. Los 37, como pronto los llamó la historia, juraban continuar la obra revolucionaria de 1810, buscando un sistema mixto que zanjaría la disputa entre federales y unitarios. Fue época de febril producción. Alberdi publicó el fragmento preliminar al estudio del derecho en 1837, donde diagnostica la crisis nacional y propone soluciones inspiradas en el historicismo europeo. Pero la atmósfera liberal explotó al contacto con el poder de Juan Manuel de Rosas. En noviembre de 1838, Alberdi sufrió su prueba decisiva. Se negó a prestar juramento al régimen rosista, desafiando el terror de la mazorca en un acto de digna rebeldía. Rosas aplastaba toda disidencia, y el salón literario se disolvió bajo presión. Alberdi ayudó a organizar una sociedad secreta, la Joven Argentina, y redactó sus estatutos. La respuesta no se hizo esperar. La mazorca quemó su nombre en el baúl de los opositores. El joven abogado se vio forzado al camino del exilio. En medio del caos tomó una decisión brutal y personal. Dejó en Buenos Aires a su amante y a su hijo recién nacido Manuel, un niño que jamás reconoció legalmente, y partió rumbo a Montevideo. En su testamento años después apenas lo llamó mi pariente, un eufemismo frío para un abandono dramático.
La primera escena del exilio fue Montevideo, cuartel de tantos disidentes argentinos. Allí Alberdi cambió la pluma de ensayos por la de periódicos frente a frente con Rosas. Se alistó como abogado y periodista apoyando abiertamente la intervención francesa contra el gobierno de Buenos Aires, publicando furiosos editoriales en diarios del Río de la Plata. Escribió 2 obras de teatro satíricas, La Revolución de Mayo y El Gigante Amapolas, donde ridiculizaba al régimen rosista y al caudillaje. Incluso se enroló como secretario del general Juan Lavalle, hasta que la divergencia política los separó. En aquel soporoso sitio de Montevideo de 1843, Alberdi vivió un último acto de película. Disfrazado de marinero francés, logró escapar de la ciudad sitiada. Con su amigo Gutiérrez tomó un barco a Europa, deseando ver más allá del puerto oriental. En 1843, tras años errantes, Alberdi recaló en Valparaíso, Chile, donde la diplomacia en el Río de la Plata le dio al fin un descanso relativo. Allí revalidó su título de abogado y le llovieron elogios por su sabiduría recién adquirida. Presentó su tesis doctoral sobre la conveniencia y objetos de un Congreso General americano, una ambiciosa propuesta de unidad continental inspirada en el modelo ilustrado y en la independencia temprana de Estados Unidos. Empezaba a levantar vuelo su figura de intelectual cosmopolita. Caricaturas de él lo mostraban con capa y pluma, paladín autodidacta, forjando sueños republicanos en tierras lejanas. Chile le sirvió de trastienda mientras veía con emoción que la República Argentina emergía de la dictadura. El cambio de escenario llegó con la noticia de la caída de Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852. En cuestión de horas, Alberdi, otrora perseguidor, se convirtió en arquitecto de la nueva era. Desde su exilio chileno redactó, casi a contrarreloj, un tratado extraordinario sobre la futura Constitución argentina. En mayo de 1852, salió publicado Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, un libro que lo catapultó a la fama al instante. Su tesis era radicalmente clara. Podía ver en la Constitución un acta de liberación económica y social. Con ingenio agudo, criticó el estatismo colonial y puso el énfasis en lo que consideró prioridad para un país despoblado, llenarlo de gente culta y libre. En Bases proclamó su lección estrella: gobernar es poblar. Luego explicaría su sentido. Poblar significaba educar, mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecer, como ha sucedido en los Estados Unidos. Es decir, para Alberdi el progreso pasaba por una inmigración selecta, digna. Sus palabras no rehuían la polémica. Aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. ¿Por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos?, escribió con mordacidad. La frase suena hoy despiadada, hasta racista, pero revela la convicción de su tiempo. Para él, la transformación de la Pampa era cuestión de raza ilustrada y no de indios salvajes. Ese era su punto fuerte y a la vez su controversia más pesada. El libro de Alberdi no cayó en saco roto. Su mensaje prendió en la élite porteña reunida en Santa Fe para redactar la nueva Constitución. Allí sus amigos y discípulos, destaca Juan María Gutiérrez, usaron el texto de Bases como cimiento fundamental del texto final. Como un rockstar que al fin sube al escenario, Alberdi vio su doctrina convertirse en ley. La Constitución de 1853 era, en sus palabras, la consagración de la Revolución Social de América. La libertad económica y los derechos del hombre que él pregonaba quedaron grabados en las primeras líneas de la Carta Magna Argentina. Para Urquiza y Sarmiento, aquella obra fue un monumento. El reformador paseó su pañuelo por el hemisferio sur. Con las bases y sus continuaciones, elementos y sistema económico, Alberdi dejó un sello indeleble. Un puente entre la estructura liberal europea, Montesquieu, Smith, y la joven República Americana. Instalado el nuevo orden, Alberdi rechazó jugosos cargos políticos para dedicarse a la diplomacia internacional. Cuando Urquiza asumió en 1854, lo invitó a ser ministro de Hacienda. Él declinó con elegancia. En cambio, aceptó una misión en Europa entre 1855 y 1860, con la tarea de conseguir el reconocimiento de la Confederación Argentina según la Constitución de 1853. Recorría los salones británicos y los consulados cuando ocurrió un encuentro singular. En Londres se encontró casualmente con Rosas, el hombre que lo exilió, y lo impresionó verlo debatir en inglés mal pero sin detenerse. Alberdi, sorprendido, le aconsejó escribir unas memorias para defender su causa, casi con lástima. Paralelamente, nuestro protagonista publicaba un tratado en Francia en 1862, de la anarquía y sus 2 causas principales.
donde analizaba crudo el escenario caótico de Argentina y seguía planteando soluciones desde el extranjero. Fuera de Argentina, la política local se tornó tensa y Alberdi eligió posiciones incómodas. Cuando estalló la Guerra de la Triple Alianza entre 1865 y 1870, él se opuso frontalmente al belicismo de Mitre y Sarmiento. Aquella decisión le granjeó un par de apodos. La élite nacionalista lo llamó traidor, y Mitre, resentido, usó su diario La Nación para desacreditarlo. Después de todo, Alberdi seguía creyendo que la Argentina tenía otras urgencias internas antes que una contienda brutal. Se distanció de sus antiguos camaradas literarios defendiendo el honor del vencido Paraguay. En este enfrentamiento, el liberal nacido en Tucumán demostró ser más independiente que sus propios amigos. El rockstar constitucionalista nunca aceptó cantar la misma canción 2 veces. Sin embargo, la historia es larga. Con el tiempo logró reconciliarse con Sarmiento e incluso regresó triunfalmente a Buenos Aires en 1878 como diputado por Tucumán. Ya mayor, se casó con su causa. Luchó en el Congreso en la crisis de 1880 contra el caudillo Tejedor, apostando siempre por la unidad nacional. Juan Bautista Alberdi murió en París el 19 de junio de 1884 a los 73 años, víctima de un accidente cerebrovascular. No volvería nunca más a la Argentina libre que él ayudó a fundar, pero su espíritu quedó vivo en las instituciones. Es conocido como el padre intelectual de la Constitución de 1853, inspiración de gran parte del liberalismo argentino. En su honor, el 29 de agosto se celebra el Día del Abogado en Argentina. El Estado mismo lo premió con billetes de 5.000 pesos en los años 80 y hoy lo inmortaliza en el nuevo de 20.000. Existe hasta un himno a Alberdi y ciudades con su nombre. No obstante, su figura sigue siendo de contraste. Hoy sus dichos sobre raza e inmigración producen escalofríos. Aquella frase suya contra los indios salvajes es tan políticamente incorrecta como sintomática de su época. Críticos modernos lo acusan de etnocéntrico o elitista. Es verdad que concebía la patria como un arpa donde solo suenan europeos civilizados. Otros lo ven con indulgencia como el fruto inevitable de un siglo de ideas contrapuestas. Pero incluso sus contradicciones personales, como abandonar a su hijo ilegal en Buenos Aires, revelan que bajo su faceta de sabio, también fue un ser humano de pasiones y debilidades. En el saldo final, Juan Bautista Alberdi legó una Argentina de leyes y también un puñado de polémicas intelectuales. Queda la gran lección de su vida. En un tiempo convulso, un hombre armado de pluma y discurso puede transformar la realidad. Esta crónica se construyó a partir de documentos históricos y biografías de Alberdi, así como de citas textuales de sus propias obras para captar su voz auténtica en la narración. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a te suscribas, nos des un me gusta o compartas con quien creas pueda estar interesado. Con esto nos ayudas a que sigamos creando contenido.